Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Yo me quería referir a la propuesta que hiciera un poco en la legislatura hace un tiempo, en el debate sobre el código urbanístico, que es el patrimonio social buscando que sea sostenible. Las regulaciones urbanísticas de los proyectos de ley de los códigos urbanísticos y de edificación 2018 atienden fundamentalmente la producción edilicia para una ciudad nueva, propendiendo a descompensar el tejido urbano existente, dejando de lado el bienestar ambiental y social, sin garantizar la calidad de vida de los habitantes presentes en la ciudad. Se trata de una profundización de la reconversión del sector inmobiliario y de la construcción, que se orienta a las grandes inversiones, desentendiéndose de propiciar un desarrollo local sostenible e integrador, tanto ambiental como social y económico, que vuelque esfuerzos para mejorar las condiciones de habitabilidad. Tanto a corto como a mediano plazo, será muy difícil que los sectores inmobiliarios y de la construcción puedan contribuir al desarrollo de la economía porteña y en la generación de empleo si continúan basándose principalmente en la transformación urbanística de suelos calificados como innecesarios para la gestión del Estado y demoliciones discrecionales que devienen en construcciones lujosas y suntuosas y en mercados oligopólicos de alquiler. No admite dudas el dato de que el parque edificado necesita intervenciones de rehabilitación que permitan hacer efectivo para todos el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus propietarios de mantener los inmuebles en condiciones de salubridad, pero de modo equitativo con el gobierno de la ciudad, por la corresponsabilidad emergente al haberse autorizado demoliciones, cambios de uso en las parcelas con normas cambiantes de habilitación edilicia, tales como alturas, patios interiores, pulmones de manzana, y con creciente desatención del asoleamiento, las orientaciones y la retención de agua de lluvia. La ausencia de normativas de detalle relacionadas con el diseño urbanístico sostenible profundiza la desatención de las condiciones de habitabilidad de los edificios preexistentes. Así, se limitan, por ejemplo, el asoleamiento, la ventilación y o iluminación, transformándose en una mayor presión, además del que ejerce el precio de la tierra por aumento de la capacidad constructiva. Ello sepulta a los edificios por las grandes diferencias de altura, aunque alegremente los observadores de la estética morfológica las denominan despectivamente, con una visión que invita a demolerlas, de caries o construcciones enanas, dando como única solución la sustitución. No hay espacio privado sin integración con los espacios urbanos y públicos. La propiedad privada del suelo urbano es, en su origen y destino, parte de la ciudad. Por tanto, las condiciones de habitabilidad de los locales que se regulan y o autorizan en cada parcela son para alojar a sus habitantes, permanentes o transitorios, en interdependencia con los espacios urbano y público, sin degradar las condiciones de habitabilidad de los locales preexistentes. No hay parcelas ni edificios aislados, cuestión que no puede devenir en intervenciones impuestas. Los cambios normativos se concentran en el concepto de los edificios existentes, que serán demolidos, para dar lugar a nuevos edificios con mayor capacidad constructiva y mega inversiones, a la vez que se desentienden del patrimonio como valor sociocultural y por extensión con el sentido multigeneracional de la ciudad de Buenos Aires, en pos de alentar una homogeneización morfológica que entiende a la ciudad como maqueta, como mero artefacto y novedad para comercializarse sin usuarios. Hoy, además de la necesaria atención por el acople internormativo señalado anteriormente y del esencial valor sociocultural del patrimonio edilicio, se agrega y coadyuva a su valía el cambio climático, la eficiencia energética, el uso responsable de los materiales en el contexto del principio categórico de corresponsabilidad con las generaciones futuras. Ese sería el nuevo paradigma: diversidad, visión de largo plazo y desarrollo sostenible, y no la igualación de alturas de Vitruvio y del barón Haussmann. Nuestra lucha
para reducir los efectos del cambio climático es constante. Por eso desde la ciudad trabajamos para que todos tomemos conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. En sentido similar, el Plan de Acción Climática 2016-2030 prescribe que se reduciría para el año 2010 un 10% de las emisiones de los sectores difusos, como el residencial, comercial e institucional. Avanzar en una zona de carbono neutral requiere actuar también en la edificación existente, aunque no puede comercializarse en el mercado del carbono, ya que contribuiría a disminuir el costo energético familiar en más de un 30%, o en menos de un 30%, mejoraría la eficiencia del conjunto del parque residencial y la perdurabilidad del patrimonio sociocultural. Por su parte, el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático prevé la adaptación en 2018 de eficiencia energética en la envolvente térmica de los edificios. En contraposición, la rehabilitación sostenible de los proyectos del Código Urbanístico y de Edificación son totalmente regresivos, tal como la anulación de la Ley 4458 en el nuevo Código de Edificación en desmedro de las condiciones de habilitación al disminuir las exigencias de las aislaciones de los edificios. La incorporación del artículo 325, mal denominado rehabilitación, en tanto adopta el criterio de la Ley 3686 de 2011 de recuperación, que se llamaba así, no de rehabilitación, de los edificios anteriores a mayo del 77, y que solo se dirige a las obras de conservación, reforma, transformación, subdivisión y ampliación, y a mantener las condiciones de iluminación y ventilación originales, lo cual no mejora las condiciones de habitabilidad. Por eso la rehabilitación, que es necesaria e indispensable. La desaparición del contenido del artículo 4.8 de normas de habitabilidad en el Código Urbanístico, que anula las exigencias sobre asoleamiento concordantes con la norma IRAM, no obstante que es vigente en la provincia de Buenos Aires a través de la Ley 13.059 y similar a la ordenanza 8757 de Rosario sobre los aspectos hidrotérmicos y demanda energética de las construcciones de aplicación obligatoria de todas las construcciones de modo gradual. Asimismo, las previsiones son voluntarias. Para introducir mejoras energéticas no se corresponde con el perfil de las construcciones de la ciudad. Ralentiza un proceso más efectivo y de corresponsabilidad para complementar con el proyecto de la Dirección Nacional del Programa de Sectores Residencial, Comercial y Público, de crear un etiquetado de eficiencia energética de inmuebles destinados a vivienda, para clasificar categorías en función del consumo energético. La transición hacia la sostenibilidad urbana requiere inicialmente alcanzar la máxima eficiencia posible en los tejidos urbanos de la ciudad ya consolidada, así como debería serlo en todos los edificios nuevos, no voluntarios, para propender a un desarrollo urbano socialmente inclusivo. La misma requiere fomentar la calidad y la sostenibilidad, tanto en la construcción como en los atributos de las actividades. Hay varios temas que son necesarios de desarrollar. Metas específicas, también incorporar el concepto de rehabilitación en las estadísticas de la ciudad. Los antecedentes también que hay así a nivel internacional valoran la información y la comunicación precisa para evaluar el cumplimiento de las condiciones básicas legalmente exigibles, los informes de evaluación y las certificaciones que son de interés para la venta y alquiler de las viviendas en cuanto a sus condiciones de habitabilidad. A modo de cierre, hay desaprensión por la ciudad en aras de la obtención de rentas rápidas, viabilizadas administrativamente, sin usuarios de esas nuevas propiedades y sin consenso vecinal para las mega sustituciones. Además, los diseños con tapaojos o anteojeras parcelarias no contribuyen a dar respuesta sociocultural ni ambiental en clave de la ciudad. Cabe un solo dato que, leyendo un artículo del arquitecto, una expresión del arquitecto Magadán, en relación a que somos cada vez un poco más, estamos en un entorno cada vez un poco más extraño y que no necesitamos irnos a otro lado para saber que estamos casi como excluidos. Entonces, en función de eso, me fijé, digamos, hay 296.000 edificios según el relevamiento
que ha hecho la ciudad en 48 barrios, y haciendo, digamos, un dato así, en fin, genérico, digamos, pero para tener una idea. Quiere decir que hay algo así en los 48 barrios, si lo pusiéramos estadísticamente, 6.178 edificios por barrio. ¿Cuáles son los permisos de demolición? Los mínimos que he registrado es algo así de 537 por año, lo cual quiere decir que en 11 años equivale a un barrio nuevo. O sea, si lo igualamos con ese promedio. O sea que en la vida de uno serían 7 barrios. Gracias.